amor que vale, por el de la calle, por andar de loco. Yo casi te pierdo, pero me arrepiento, voy a conquistarte. Seguimos con más de este delicioso café caliente y como hablamos en el avance ya tenemos aquí al doctor Johan Sánchez, quien nos estará hablando este tema de pues, la salud sexual, sobre todo en verano. ¿Qué situaciones se pueden dar conflictivas, sobre todo de clase bacteriana? Más que todo pienso yo en la parte femenina, ¿verdad? Entonces ya le damos la bienvenida a el mucho doctor gusto, Johan muy buenos Sánchez. días. Bienvenido, doctor. Encantado, un placer estar nuevamente con ustedes. Doctor, de la parte femenina, porque normalmente las personas que suelen salir, que no van a una playa, están en contacto con agua estancada, hablando de los balnearios y todo eso. Entonces, no sé si de repente se dará más el tema de infecciones o cuestiones, pensando y saliendo un poco de lo sexual, en la parte femenina. Bueno, hablando de lo que es la humedad, en realidad no necesitamos ir a un balneario, no necesitamos ir a una piscina. Podemos, bueno, en nuestro medio yo pasé por los tiempos de meterme a la pila, que es en la pila de la casa. Entonces, de repente vamos a hablar por qué la importancia de este tema. Incluso lo que estaban hablando antes, en el segmento anterior, de los niños. Sabemos que el verano como tal es una época donde empezó la cuaresma, creo ya la semana pasada, el miércoles de ceniza. A veces tengo alguna dificultad con esos temas porque no lo recuerdo mucho, pero a partir de ahí creo que son como 40 días, ¿verdad? Hasta que empieza la Semana Santa. Y muchas veces sabemos que la gente aprovecha este tiempo para tener una relación en familia o para de repente poder salir y salir de vacaciones, pedir permisos en los trabajos, irse todos juntos, o a veces ya cuando no es familia, sino que de repente estamos hablando de personas solteras que tienen su pareja o noviazgos o incluso matrimonios jóvenes, que tienden a utilizar este tiempo para tener un momento juntos y en algunos casos pues ya podemos ver algunas cosas que pueden complicarse durante este tiempo. No solo por el hecho de estar en verano, sino que pues predomina el consumo de alcohol, predomina el consumo de algunas sustancias y eso pues nos puede llevar a otras conductas que terminen lo que hablaba en el segmento anterior, quizás embarazos no deseados, niños que se vienen antes de tiempo. Entonces, ese tipo de cosas siempre es importante tenerlas en cuenta en este momento de que viene el verano, las vacaciones. Por ejemplo, hay tantos memes por ahí que le dicen, no come carne en esta semana, pero hay tantas cosas. Hay que tener las precauciones ahí. Exactamente. En el asunto. Y sobre estas precauciones, yo sé que es algo que ya todo mundo maneja, pero siempre hay personas que quieren saber un poco más. ¿Qué precauciones podemos tener, tanto la mujer como el hombre, para evitar todo este tipo de enfermedades y obviamente embarazos también igual no deseados? Siempre es importante recordar lo que hemos dicho ya en otros programas, en otras ediciones. El punto importante aquí es la educación como tal. Tenemos que saber cuándo alguien está preparado, cuándo alguien está listo para tener una relación sexual, lo que implica una relación sexual, el grado de responsabilidad que conlleva. No es algo que lo vamos a recomendar para un adolescente, pero por lo mismo tenemos que educar a estos niños, tenemos que educar a estas personas, a todos los adolescentes, porque muchas veces también en esta época de verano es cuando tiende, o suele pasar que de repente muchos niños llegan y ocurre un embarazo no deseado, un embarazo en adolescentes, porque de repente hay mucho tiempo libre, hay mucho tiempo de vacaciones, hay tiempo de piscina, hay tiempo de viajes, que no necesariamente puede ser solo en piscinas, de repente en la, en la montaña, en ir al campo, ir a la finca, ir a algún lado así. Entonces, es importante, primero que todo, revisar y dar educación adecuada a todos ellos. Vamos a hablar que cuando tenemos un adolescente, las relaciones sexuales deberían estar prohibidas, pero prohibirle a alguien solo como tal muchas veces nos llama más la atención. Todo lo que es prohibido pues atrae. Entonces, lo importante es explicarle, hablar con nuestros hijos. Bueno, no tengo niños, pero como tú decías, hablar y explicar. Claro, eso también es un momento difícil. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuándo se le va a hablar y cuándo se le va a explicar a un niño, a una niña, cuáles son sus órganos genitales, cómo funcionan, cómo vienen los embarazos, cómo vienen los niños? Entonces, es importante también recordar que en esta época de verano, pues prolifera principalmente en este tiempo de calor. Es increíble que dicen por ahí, es otro canal extranjero, que el invierno se acerca, el invierno ya llegó, sí. Pero aquí lo que tenemos un verano increíble, sí. Calores. Y con estas quemas que están haciendo... increíble la cantidad de incendios. Pero bueno, eso como mencionábamos. Entonces, dentro de lo que todo el mundo menciona, de lo que todo el mundo se conoce, por ejemplo, el primer paso de educación sexual es el preservativo para el hombre, el condón. Entonces, es importante también, porque mucha gente no lo desconoce, lo manejan y lo utilizan en la billetera. La billetera es el lugar menos indicado para andarlo porque es muy caliente, o andarlo en la guantera del carro, son lugares muy calientes, y el preservativo se deteriora, se puede romper, se puede dañar, y eso pues lo que va a hacer es que va a evitar la función de barrera que tiene.
en el caso de que ya no va a proteger, por ejemplo, contra un embarazo, no digamos contra cualquier otra enfermedad, porque ese es precisamente el punto importante, y por eso decíamos, siempre lo importante es la educación, porque de repente hay mucha gente que dice, no, si yo tengo relaciones sexuales con un preservativo, no puede haber un embarazo. Sí puede haber un embarazo, porque muchas veces el preservativo se coloca mal, se utiliza mal, se puede romper. Y además están muchos otros factores. Y como decíamos, el preservativo nos va a proteger en algún grado sabiéndolo utilizar. Y por eso es importante darle educación a todos nuestros niños y muchos adultos. Incluso hay muchas personas jóvenes, hombres y mujeres que no conocen. O incluso, por ejemplo, cuando hablamos de métodos de planificación, hablando un poco de todo, vamos a hablar de que hay mujeres que no conocen su ciclo menstrual o que son muy irregulares. Si una mujer es muy irregular en su ciclo menstrual, no le conviene, por ejemplo, planificar con el método de ritmo, porque no va a saber cuándo está fértil, no va a saber cuándo puede o no puede salir embarazada. De hecho, tengo un par de pacientes que incluso están planificando embarazos en estos días, pero porque ellas son muy regulares. Entonces, esa es parte de la educación sexual, conocerse, saber cuáles son las limitaciones. Incluso, volvemos a lo mismo, en este tiempo de, digamos, libertinaje un poco, que tiende a haber mayor libertad, abuso del alcohol, abuso de muchas otras sustancias, entonces eso nos lleva a conductas y a condiciones que quizás no estaban planeadas. De repente, muchas veces ha pasado, he conocido casos de que después de una Semana Santa, personas que no eran pareja, terminaron con un embarazo y tuvieron que quizás casarse, y muchas veces eso no favoreció ni a la relación, ni al embarazo, ni al niño. Terminan siendo parejas, de hecho, ¿de acuerdo? Hay situaciones que se dan, le voy a dar la agüita al doctor ahí para que gracias. Situaciones que se dan de este tipo, por ejemplo, por la inconsciencia o la temporada en la que está viviendo de la gente. Ahora, siempre en el mismo tema de relaciones sexuales, doctor, ¿qué tan perjudicial puede ser personas, por ejemplo, obviamente que no usan el preservativo, que están expuestas a una enfermedad o un embarazo, pero dos personas que sostienen relaciones sexuales dentro del agua, ya sea mar o llámese piscina? Eso para ellos, o sea, sobre todo centremos en la piscina, lo perjudicial que puede ser para ellos y para los que usan la piscina. Bueno, en realidad suena como a chiste, como a cliché, pero creo que quizás incluso algunas veces es como fantasía para algunas personas. En realidad también me imagino que debe ser alguien que tenga su propia piscina. Porque no crea, Doc. Hay esas piscinas que abren de noche, ahí aprovechan. Ahí pasan, bueno. Si lo hacen al lado de los papás. En realidad no es conveniente. Vamos a hablar de que quizás no vamos a mencionar que tener relaciones sexuales para alguien va a ser tan normal como comer. Que de repente alguien puede comer en cualquier lugar, puede ir a un restaurante, no. Y tener relaciones sexuales obviamente es algo que implica cierta intimidad, y que quizás en nuestros medios, que estaba viendo, por ejemplo, que a los dotraki, a los que saben de los que hablo, ellos no les da pena tener relaciones sexuales, pero no, eso es fantasía, eso es irreal. En el mundo real tenemos personas que si se van a comprometer o se van a introducir a una piscina y van a tener relaciones sexuales, pueden causar, obviamente van a haber múltiples secreciones que van a quedar contaminando el agua. Por ejemplo, los dichos, lo que a veces dicen, no, es que salía embarazada una cipota, una niña, una adolescente, porque se metió en una piscina y ahí quedó embarazada. No, eso no es posible. Ahí sí estamos claros. Eso no puede pasar. Si no hay penetración, no puede haber un embarazo. O porque utilizó un baño público. No, no es cierto. Pero sí podría haber si hay una relación consumada como tal dentro del agua, aunque en realidad también puede ser un poco difícil por cuestiones de lubricación, por cuestiones de humedad. Muchas veces quizás va a ser solamente la fantasía como tal de hacerlo en ese lugar, pero no va a ser algo tan placentero como tal, a menos de que también que sean muy exhibicionistas los dos, y ahí ya estamos hablando de otras complicaciones, no específicamente fisiológicas, pero no es recomendable, obviamente no es conveniente. Aparte de que va a ser un riesgo para ellos, pues es un foco de contaminación para los demás. Recordamos, bueno, es sumamente común pensar que en las piscinas, ya después de determinada hora y cuando están tan llenas, digamos ya después de mediodía, la cantidad de agua que tiene es una, pero la cantidad de orina que tiene es otra. La cantidad de sudor, la cantidad de células que normalmente perdemos todos, se van acumulando ahí. Entonces ya a las 5, 6 de la tarde, 7 de la tarde, si hacemos un cultivo del agua que tenemos ahí, a pesar de que está muy bien tratada con cloro, encontramos cualquier cantidad, incluso, bueno, se han detectado hasta materia fecal. Entonces, tengamos cuidado con eso. Es parte de esas cosas que tenemos que tener cuidado. La recomendación principal sería que esto no debería pasar, ni en el agua, ni en una piscina, ni en el mar. Como decimos, quizás es una fantasía para algunas personas, pero no sería conveniente, no sería lo ideal. Es que ya me dio miedo por todo lo que acaba de decir. De repente, o sea que vos ibas a hacer eso en Semana Santa. No, yo hablo del uso de piscina, o sea, el uso de piscina. Yo había pensado en la orina.
Pero no me había tenido que pensar en el sudor, en las esto, células muertas, ácaro, o sea... Bueno, y eso sin mencionar otros factores bacterianos. De repente personas que tengan algún problema infeccioso van a dejar bacterias, van a dejar un rastro de infección en el agua que perfectamente bien podría contaminar a cualquier persona. No me voy a meter a una piscina. Es lo que estás pensando, sobre todo cuando aquellas personas que le hacen así, toman agüita de la piscina, o sea, ni modo, ¿verdad? Ese es el chorrito. Sí, ya imaginaba. Sí. Bueno, ya nos está consumiendo el tiempo, doctor. Su recomendación final y dónde podemos encontrarlo. Ok, lo principal es recordar la educación. Si vamos a tener relaciones sexuales, tratemos de ser muy responsables con esto. Si vamos a tener, por ejemplo, algunas medidas, tomar algunas medidas de protección, lo principal es la fidelidad. Sabemos que los hombres hondureños, especialmente los capitalinos, somos 100% fieles. Esa es política del país. Sí. Y en realidad, pues esa es una ventaja, pero si la persona o la pareja no es fiel, entonces eso ya nos implica un problema. Es conveniente siempre usar preservativos. Sabemos que cualquier enfermedad se puede contraer por la temporada de estar en Semana Santa, que de repente alguien puede decir, no, yo ando bien santificado porque oré y recé y todo. No, usted se puede contaminar de cualquier cosa si tiene relaciones con alguien que esté infectado, que esté contaminado. Entonces es importante protegerse, tener educación, orientarse sobre estos temas. Y si alguien tiene alguna duda, cualquier pregunta, pues puede acudir a los centros de salud, a las clínicas particularmente, estamos totalmente a la disposición. Y como ya habíamos mencionado en otro momento, me gusta orientarme al lado de los adolescentes, porque muchas veces ellos se ven expuestos a tanto bombardeo de información por televisión, por internet, por Twitter, por Facebook, por todo ahora, con el Ayuwoki, que me da risa eso. Tantas cosas que están ahí y son una permanente amenaza para toda nuestra población. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana con este interesante tema. Ya sabe, tomar las recomendaciones del caso, la fidelidad ante todo, hombre. Y un saludo a toda la comunidad fiel de los caballeros de todo Honduras. Y las mujeres también. Hay un grupo de WhatsApp, un grupo de WhatsApp. Las mujeres también. Nos vamos a una pequeña, pero somos más los hombres fieles que las mujeres. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, ya hablamos con más de este delicioso Café Caliente.